Rescate, estábamos escuchando, así que bueno, seguramente en días vamos a estar disfrutando de esto en vivo desde el Teatro Vorterix. Bueno, Manos Milagrosas, la historia de Ben Carson. Esta es una película de un famoso neurocirujano usado por Dios para traer a pacientes que padecen trastornos neurológicos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy pidiendo para ustedes recomendar películas que ustedes quizás no conocen o son... es poder ver a Dios en todas las películas, o por lo menos en la gran mayoría, porque siempre hay cosas. Algunas son testimoniales, otras son como estas. Y si quizás querés tener una noche de familia, de películas, siempre está bueno recomendarte algunas. Si la escuchaste acá, después mandanos un mensaje al 094-929-797 y decir, che, vi la película que me recomendaste, está muy buena. O la verdad es una porquería lo que recomendaste, que también podemos... en dos palabras te digo, en tres. Andresito, cuando vos me recomendás algo y no me gusta, te lo digo en tres palabras. O en una sola, una porquería. Esta vez vamos a presentar Manos Milagrosas, una historia basada en la vida de Ben Carson, un médico neurocirujano pediatra estadounidense, reconocido por practicar un complejo procedimiento para separar a gemelos siameses que estaban unidos por la parte posterior de la cabeza, entre otras operaciones de alta complejidad. Tras 22 horas de operación, Ben, junto a un equipo de 70 médicos y enfermeros, lograron un resultado exitoso. La reseña de la película dice lo siguiente: el pequeño Ben vive con su madre y su hermano en Detroit, Estados Unidos. Sus padres estaban separados y su madre trabajaba duro para traer el alimento. A pesar de su enfermedad mental y de no haber aprendido a leer, su madre es muy estricta con ambos. Solo les permite ver 2 programas de televisión por semana y deben leer al menos 2 libros semanales. Esta disciplina hace que Benny se destaque en su clase y rápidamente desarrolle conocimientos de diversas asignaturas. A diario su mamá, una mujer de fe, les recuerda que ellos son capaces de todo y que pueden lograr las mismas cosas que los otros. Mientras avanza su infancia y adolescencia, el pequeño es víctima de racismo por parte de una profesora y de bullying por sus compañeros. Lucha con emociones que lo dominan y clama a Dios para que lo ayude. Cuando terminó la secundaria, decide estudiar medicina en la Universidad de Yale. Gracias a su desempeño excepcional, consigue entrar como un médico en un hospital. Y en ese lugar, donde se destaca por atender casos de alto riesgo con éxito, entre ellos a una niña con epilepsia a la que le practican una, espere esto porque está, hemisferoctomía, que es la extracción de la mitad del cerebro. Con el paso del tiempo se vuelve una eminencia en su especialidad. No obstante, su fama no nubló su confianza en Dios, sino que antes de cada intervención se encomendaba al Señor, entendiendo que sus manos eran usadas por Dios, para hacer milagros. Este inspirador film, ¿saben dónde está, Andresito? En Amazon Prime. ¿Viste que vos estás bobeando, que Netflix, que esto, que Disney? No, Amazon Prime. Así que bueno, Manos Milagrosas. Y bueno, el actor es muy conocido porque ¿cómo se llama este hombre? Creo que lo tengo que tener acá. Ya voy a subir la película o el tráiler en el estado de WhatsApp de la radio, 094-929-717. A ver si lo... A ver... 30. No, ahí va, se me estaba activando y la computadora está media... Bueno, señor, haga lo que quiera. Les vamos a ver si me sale el reparto de... ahí está, ahí va. ¿Saben quién es el protagonista? Es Cuba Gooding Jr., que por ejemplo ha hecho Radio, que es otra película. Y bueno, ahí habla del reconocido neurocirujano Ben Carson. Es del 2009, así que bueno, para ustedes, si lo quieren ver en Amazon Prime, vaya. Y ya de paso, vaya que también tiene la oportunidad de esperar con expectativas lo que es la segunda temporada de Casa de David. En vez de darle para atrás a Netflix, mejor vayamos a lugares donde valoren lo que es el cine con valores, justamente, valga la redundancia, valoren lo que es el cine con valores, que es el cine cristiano.
Y a mí me gustaría, para ir terminando este bloque, cómo el Evangelio transforma nuestra visión del sufrimiento. Ah. Hay algo en lo profundo de nosotros que nos dice que recibimos lo que merecemos o que nos merecemos lo que recibimos. Pero, ¿es así como funciona? ¿Dios nos hace pagar por nuestras desobediencias con sufrimiento? Qué pregunta esta, ¿no? Dios te castiga. Quizás en nuestro instinto nos dice que así sí debería funcionar, pero a menudo nuestros instintos son un poco fiables, son poco fiables. Y es que la verdad es que si pertenecemos a Jesús, nunca debemos atormentarnos por la suposición de que nuestro sufrimiento es la forma en la que Dios nos hace pagar por los errores cometidos. ¿Podemos confiar en que nuestro sufrimiento no es un castigo por nuestro pecado? ¿Y eso cómo lo sé? Porque alguien ya sufrió por nuestro castigo. Todo el castigo de nuestras malas decisiones, en tu abierta rebelión, o nuestra abierta rebelión, me incluyo, en nuestra extrema apatía hacia Dios, éramos enemigos de Dios, nuestras acciones más feas y vergonzosas, todo eso ha sido cargado, o fue cargado, sobre Jesús. Y el castigo de nuestro pecado justamente fue para con Jesús, para que nosotros no seamos castigados, porque el peso del pecado estuvo sobre él. Y ese es el evangelio que quizás va en contra de nuestros instintos. Y parece quizás demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Jesús soportó todo el castigo que nosotros merecemos y nos ofreció su propio historial de justicia perfecta. Cuando nos ocultamos en la persona de Jesús, no debemos temer que Dios descargue toda su ira sobre lo malo que hemos hecho. Dios descargó ya esa ira sobre Jesús en la cruz para poder derramar sobre nosotros su perdón. Y de manera que si nuestro sufrimiento en la vida no es un castigo por el pecado, entonces ¿qué es? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué ocurre? Y bueno, yo les quiero decir que el Evangelio expone el origen del sufrimiento. Aunque para los creyentes nuestro sufrimiento nunca es el castigo por nuestros pecados, ciertamente experimentamos las consecuencias naturales de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, los que siembran injusticia cosecharán desgracia. Proverbios 22:8. ¿Sí? Todos reconocemos que atraemos mucho de nuestros sufrimientos por nuestras propias malas decisiones y Dios no se mete para evitar que suframos las consecuencias naturales que nos toca vivir como seres humanos imperfectos en este mundo. No solo las consecuencias de nuestros propios pecados son las que nos hacen sufrir, también a menudo sufrimos las consecuencias naturales del pecado de la gente que nos rodea. Otras veces nuestro sufrimiento sencillamente es el resultado de vivir en un mundo roto y caído, donde ocurren accidentes, azotan desastres naturales, los cuerpos se van envejeciendo, así que mucho de nuestro sufrimiento es el resultado de vivir un mundo que está roto por el efecto del pecado. Hubo un tiempo en que la vida no era así, cuando el dolor no era parte de la experiencia humana, pero todo cambió cuando los seres humanos, a través de Adán, elegimos buscar nuestra propia satisfacción y estar lejos de Dios. En este mundo que está roto por los efectos devastadores del pecado y que a menudo a veces experimentamos en esa condición en forma de sufrimiento, la muerte, las enfermedades, la destrucción son el resultado de vivir en este mundo donde el pecado se ha arraigado y se ha corrompido. Cuando ocurre algo malo, somos rápidos para enojarnos con Dios y decirle que es culpa de Él. ¿Dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios con los niños de África? Pero nadie exclama, o nunca lo he escuchado, en medio del sufrimiento, decir, estoy muy enojado con mi pecado. O por ejemplo, ¿no deberíamos echarle la culpa del sufrimiento a quien corresponda? ¿O el sufrimiento de este mundo no debería enojarse por el pecado de este mundo?
que tiene el poder hasta incluso hasta de dañarnos? No, lo más fácil es echarle la culpa a Dios. ¿No deberíamos quizás también provocarnos, quizás que nos provoque un poco de gratitud el hecho de que Dios aborrezca el pecado y el sufrimiento y que por causa de esto y que nos quiso librar, mandó a su Hijo a morir para que ese sufrimiento nosotros y toda esa maldición no caiga sobre nosotros? El tema es que el Evangelio también inició un proceso de liberación del sufrimiento. Este proceso de liberar al mundo de este quebrantamiento comenzó con un Evangelio prometido. Cuando Jesús se hizo carne y cargó la maldición sobre sí, puso en marcha un proceso de alivio de esta maldición y de restauración a la perfección. Pero ese proceso no está terminado. Ahora vivimos en un tiempo intermedio hasta que llegue ese día, de manera de que el sufrimiento es una realidad en el mundo en el que vivimos, porque en un momento no va a haber nada de esto. Como resultado, bueno, hay que esperar que sea lógico que hayan virus mortales, genes defectuosos, desastres naturales. Y el mundo sabemos que está roto y lo seguirá estando, hasta que Cristo abra paso a un nuevo cielo y una nueva tierra en la que ya no haya maldición. Es algo que nos prometió. Además de las consecuencias naturales propias de que el hombre también ha metido mano en la naturaleza, está el pecado como parte del sufrimiento, que también es obra de Satanás. La meta de Satanás, y esto no me voy a poner místico, pero tampoco me da miedo decirlo, ni ay, oh, dijo diablo, no, es separarnos de Dios, chau de Juan. No tiene otro propósito, es separarnos de Dios. Y esto se manifiesta por ejemplo, con claridad en la historia de Job, en la que Satanás vino a pedirle autorización para dañarlo a Job, con intento de demostrar de que Job era fiel a Dios porque, bueno, estaba cómodo. Claro, ¿cómo no te va a alabar a vos, Dios, si Job tiene todo? Tiene la heladera llena, está impecable de salud, le salió todo impecable en los análisis, tiene buenos amigos, una esposa que lo ama, entre todo eso, Entonces, claro, es fácil alabar a Dios en ese momento. Entonces, Satanás, que estaba convencido de que si esas bendiciones iban a desaparecer, Job iba a estar en contra de Dios y por eso quería demostrárselo. De la misma manera, Jesús habló acerca de la influencia sobrenatural del diablo en el sufrimiento cuando le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Detecten algo acá. Le dijo a Simón que Satanás había a zarandear a cada uno de ustedes. No es que los zarandeó a todos o iba a zarandearlo a todos, pero él oró para que la fe de Pedro, o sea que la fe de los otros no, sino la fe de Pedro. Y es interesante observar que tanto el propósito de Satanás, que tanto la situación de Job como la de Pedro, es el mismo que nos dice que iba a ser, que algo iba a ser el diablo que para producir en nuestras vidas. Porque quiere abrir una brecha entre nosotros y Dios. Y por eso utiliza el sufrimiento como un instrumento para intentar destruir nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Yo quiero decir que para mí el Evangelio nos ayuda a comprender el sufrimiento. Es algo difícil de comprender. A aquellos que sufren es difícil entender si vos no sufriste. Entonces es interesante también notar que el mismo instrumento de sufrimiento que Satanás procura utilizar para destruir nuestra fe, también es el mismo instrumento que Dios se propone usar para desarrollar nuestra fe. La misma circunstancia por la cual Satanás se envía para tentarnos y que nosotros rechacemos a Dios, es la misma circunstancia que Dios usa para capacitarnos. O sea, lo que Satanás utiliza para herirnos, Dios lo usa para podarnos y para fortalecernos. El autor de Hebreos nos dice que el Señor disciplina a los que ama y que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Es lógico, al contrario, es dolorosa.
Esto nos muestra que parte del sufrimiento que experimentamos es en realidad la disciplina amorosa de nuestro Padre. Y el autor nos alienta en algo. La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Esto lo vemos incluso cuando disciplinamos a nuestros hijos. Muchas veces nos toca decir, esto me duele más a mí que a vos, pero te voy a dejar sin celular, te voy a dejar sin hacer esto, vos y no salís. Y bueno, no es bonito ver a tu hijo que explote de esa manera. Obviamente la disciplina no es agradable en el momento. Se siente como dificultad y como pérdida, y con frecuencia produce dolor. Pero como hijo de Dios, lo que nos permite soportarla es que aunque es sufrida, confiamos en que tiene un propósito. Le podemos encontrar. Algunas veces no hay propósito y está bien. No todo lo que a veces pasa tiene un propósito. Pero nunca es punitiva, nunca es castigadora, nunca es al azar, nunca es demasiado dura para la cual nosotros no podamos resistir, sino que siempre es por amor. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Que Dios desea que podamos ser capaces de ver su disciplina. Después, que en Hebreos 12:11 dice, después produce la apacible cosecha de una vida recta para que los que han sido entrenados por ella. Dios está obrando y podando las partes muertas y los patrones destructivos que tenemos en nuestra vida para que podamos florecer y crecer. Acá hay algo que me gusta que dice Dios tiene el control. En verdad, a mí me gusta decir Dios gobierna, porque el control está asociado a la manipulación, una persona controladora, y Dios no es controlador. Dios gobierna, porque ¿qué implica eso? Que haya soberanía. Y no es lo mismo que Dios sea un controlador a que Dios gobierne. Está linda, hay lindas canciones que me viene a la cabeza que Dios siempre tiene el control. Yo sé quizás con el espíritu que lo hizo, pero estoy hablando hasta de poder cambiar una manera. El que es controlador es obsesivo y hasta es psicópata. Yo no creo que Dios sea eso. Al contrario, prefiero cambiarlo porque Dios gobierne. En todo caso, la canción sería Dios siempre gobierna. Y me gusta, por ejemplo, de manera que quizás al buscar qué o quién ha traído sufrimiento a nuestra vida, no podemos ignorar la realidad de que como Dios está en definitiva en gobierno de este mundo y de nuestra vida más que nada, porque el que gobierna este mundo es otro, nada nos va a suceder que no haya sido permitido por Él. Reconozco que quizás hay una idea que incomoda a mucha gente y es que la mayoría preferimos decir que Dios permite el sufrimiento de nuestra vida, pero jamás lo enviaría si ni estaría detrás de Él, si no estuviese detrás Él. O sea, lo permite si está Él, el sufrimiento, pero quizás esto con seguridad Dios permite el sufrimiento y lo vemos vez tras vez en la Biblia, pero si está Él atrás. También vemos con frecuencia que hay un papel más activo que simplemente permitirnos experimentar algunas consecuencias naturales como de nuestros pecados. Y obviamente porque vivimos en un mundo caído donde los dardos son feroces de parte del diablo. Así que aunque no es incorrecto decir que Dios permite el mal y el sufrimiento, es inadecuado y tal vez engañoso limitar la participación de Dios en cada sufrimiento con esa palabra, sugiriendo que que es algo pasivo, sino que lo autoriza, o sea, porque quiere. De hecho, hay un solo puñado de pasajes bíblicos donde el texto mismo dice que Dios permitió o autorizó una dificultad o un daño, mientras que muchos más indican que Dios es el soberano, envió, designó, trajo, causó o generó experiencias de sufrimiento a su pueblo con algún propósito. Dios en su bondad corre la cortina y nos muestra cómo está usando nuestra pérdida en nuestras vidas o en la vida de quienes nos rodean. Otras veces tenemos que esperar. Con seguridad, lo que sí no podemos esperar es ver los propósitos completos de Dios en esta vida, porque una vez que terminado, obviamente partiremos, ¿no? Ahí es donde quizás nos hace falta la fe en Dios, que Dios está
moviendo cosas para nuestro bien, de aquellos que lo aman. Quizás la fe que vendrá en un día en lo que quizás no podemos ver se va a volver clara. Y eso nos va a dar la gracia necesaria para exponer en ese momento que Dios está gobernando. Espero que les guste este comentario. 094-929-717. ¿Cómo el Evangelio transforma nuestra visión del sufrimiento? Algo que sacamos de coaliciónporelevangelio.org. Les animamos a seguir leyendo este artículo y muchos más. Ahora nos resta para todos ustedes irnos a la pausa. Se viene el contenido de Vite, la canción del día y luego se viene Estación de Fe. Los animamos a quedarse en la 91.5 porque todavía queda mucha esperanza para Montevideo.